Bien. Estas ecuaciones de Cauchy-Euler son ecuaciones diferenciales que tienen una forma muy específica y por lo mismo pueden ser fáciles de reconocer. ¿Cómo son estas ecuaciones? Son ecuaciones que son lineales y tienen una particularidad, y es que la derivada de enésimo orden, todas las derivadas de enésimo orden están acompañadas de una potencia de x del mismo orden. Es decir, la derivada de orden n está acompañada de x a la n y tal vez alguna constante. La derivada de orden n-1 está acompañada de una potencia de x n-1 y alguna constante. Bien. Por ejemplo, si tengo una ecuación de Cauchy-Euler de orden 2, será algo de este estilo. Ecuación diferencial de orden 2. La derivada de orden 2 acompañada de una potencia, una segunda potencia. La primera derivada acompañada de una potencia 1 de x y la función acompañada de x a la 0. Bien. Es una ecuación de Cauchy-Euler. Esa es la primera característica. Ahora, ¿cómo vamos a resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler? Para las ecuaciones de Cauchy-Euler, eh, vamos a hacer una suposición similar a la que hicimos cuando hablábamos de coeficientes constantes. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de coeficientes constantes, suponíamos que la forma de la solución era como e elevado a la mx, ¿cierto? Y hacíamos las cuentas. Acá vamos a suponer que la solución es de la forma y igual a x a la m. Y precisamente porque uniendo, bueno, juntando eso con las potencias que aparecen de x en la ecuación, pues nos va a permitir factorizar algo y establecer la solución de estas ecuaciones. Vamos a ver. Entonces, acá vamos a establecer una ecuación auxiliar también. Vamos a establecer alguna ecuación auxiliar para resolver la parte homogénea. Entonces, para resolver la parte homogénea, como les digo, vamos a suponer que la forma general de la solución homogénea, de la ecuación homogénea, es de la forma y igual a x a la m. Necesitamos establecer una ecuación auxiliar en términos de m y hallar los valores de m. Y ahora entonces tenemos los siguientes casos, similar a lo que pasaba en coeficientes constantes. ¿Qué pasa si tenemos raíces reales distintas? Observe, recuerde que estamos encontrando los valores de m. Entonces, ¿cómo hace la solución general de la ecuación diferencial homogénea? X a la m1 más c2x a la m2. ¿Bien? Así simplemente. Vamos a tomar acá de cero esta ecuación diferencial. Veamos esta ecuación diferencial del ejemplo 1. Vamos a resolverla y bueno, vamos a comparar con los resultados que ofrece ahí el ejemplo. Bien, tenemos esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial vamos a establecer nuestra ecuación auxiliar. Primero que nada, como les digo, y será igual a x a la m. Es decir, que ¿quién es y'? Será m x a la m menos 1. ¿Y quién es y segunda? La segunda derivada. Será m por m1, m menos 1, x a la m menos 2. Observen, cuando reemplazamos esto en la derivada, en la ecuación diferencial, perdón, ¿qué nos queda? Nos queda m por m menos 1, x a la m menos 2 por x al cuadrado. Dejo la base, sumo los exponentes y me queda simplemente x a la m. Menos 2 veces x, que multiplica a quién? A m por x a la m menos 1. Agrupo las potencias de x. Es decir, x multiplicado por x a la m menos 1. Dejo la base, sumo exponentes, queda simplemente x a la m. Y y es x a la m, ¿cierto? Y es x a la m. Es decir, voy a poder hacer un factor común x a la m. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar entonces m por m menos 1, m por m menos 1, menos 2 veces m, ¿cierto? Menos 4, igual a 0. Es decir, ¿qué ecuación me queda? Me queda una ecuación cuadrática de la siguiente manera. Me queda m cuadrado, y acá vamos a tener menos m, menos 2m, menos 3m.
menos 4 igual a 0. Igual a 0. Entonces, si quieren, miren ahí en la calculadora cuáles son las raíces de ese polinomio. Tenemos polinomio de grado 2 de coeficientes 1, menos 3 y menos 1. Las raíces de ese polinomio son 3 más raíz de 13 sobre 2 y 3 menos raíz de 13 sobre 2. Es decir, las raíces son precisamente esos valores que mencioné. Son 3 más raíz de 13 sobre 2 y M2 es 3 menos raíz de 13 sobre 2. ¿Cómo será la forma entonces de la solución? La Profe, forma me de iba la... diferente. ¿Qué le da diferente? Profe, las M simplemente me da 4 y menos 1. ¿La qué? ¿La qué, perdón? Las M, Acá esto es m cuadrado menos la M, 3. me da una. Por eso, pero la ecuación es m cuadrado menos 3m menos 4. Así es. Espérame a Sí, ver. profe. Sí, sí, claro. Nuestro menos 3. Así tienes razón. Sí, estaba tal vez poniendo otro valor allí. Por error. Y me da lo que le da el profesor, creo, me da raíz, Sí, creo que es más raíz de 13 sobre 2. Es que acá tal vez estábamos confundiendo este. Esto es un menos 4, ¿no? Ah, también con un confundí. 1. Sí. Es decir, los valores son menos 1 y 4, ¿no? 4 y menos 1, sí, señor. Exacto. Es decir, ¿cómo es la forma de la solución a la ecuación homogénea? Es decir, en últimas esto es la La complementaria. complementaria Entonces sería esto será M, C1 digo C1 por x Euler. a la menos 1, Sí, no por Euler, así es que estoy en el más tema anterior. C2 x a la 4. 4. Y esa será la solución. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar qué se obtuvo acá en esto. Se obtienen precisamente estas soluciones. Acá está la solución. C1x a la menos 1 por C2x a la 4. ¿Bien? Entonces, como les digo, ¿la clave cuál es? Vamos a poner esta como la forma de la solución, calcular las derivadas, evaluar en la ecuación diferencial, obtener mi ecuación auxiliar y de ahí, a partir de las raíces, entonces vamos a seguir las siguientes opciones. La primera opción es que las raíces sean reales distintas, como pasó en el ejemplo anterior. ¿Bien? La segunda opción es que tengamos raíces reales repetidas. Es decir, por ejemplo, que ambas nos hubiesen dado menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos raíces reales repetidas? Cuando tengamos raíces reales repetidas, observen acá esto que estoy subrayando, esto que estoy encerrando aquí. Si las raíces son repetidas, entonces voy a escribir simplemente x elevado a la m1, que va a ser una de las raíces, y acá x elevado a la m2. Y ojo, antes nosotros multiplicábamos por potencia de x, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar por logaritmo natural de x. Esto no es caprichoso, esto no es simplemente porque sí. Acá podemos ver que se está utilizando la fórmula de reducción de orden y se obtiene que precisamente la otra solución es x a la m1 logaritmo natural de x. ¿Bien? No es simplemente porque sí. Entonces acá cuando tengamos raíces reales repetidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir multiplicando por potencias del logaritmo natural. ¿Sí? Suponga que yo tengo acá tres raíces. Tengo m1 igual a m2 igual a m3. Igual a m3. Y supongamos que todo esto nos dio, vamos a ponerle 2.
Entonces, ¿cómo será la forma de la solución? La forma de la solución será C1, C1, X a la M1, es decir, x cuadrado, ¿sí? más Más C2 C2, X cuadrado, cuadrado, logaritmo natural logaritmo de x. natural, más C3, X cuadrado, logaritmo natural al cuadrado. Correcto. Acá x cuadrado y acá quedaría entonces logaritmo natural de x, y vamos a escribirlo así para que de pronto no se confunda con otra cosa, al cuadrado. Al cuadrado el logaritmo natural. ¿Bien? Es decir, antes para quitar esas repeticiones que hacíamos, multiplicábamos por potencia de x. Acá vamos a multiplicar por potencias del logaritmo natural. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Acá tenemos el ejemplo. Bueno, si quieren resolvamos este ejemplo antes de mirarlo. Tenemos esta ecuación diferencial. ¿Bien? Reconocemos que es de Cauchy-Euler. Acá está x al cuadrado por la segunda derivada, x por la primera derivada y una constante por y. Obtenemos entonces, suponemos que la solución es de la forma x a la m. Siempre en estas ecuaciones de Cauchy-Euler vamos a suponer que la solución es así. ¿Bien? Entonces, haciendo las cuentas, ¿qué nos va a quedar? Bueno, ya hicimos nosotros las cuentas antes y teníamos que esto era m por x a la m menos 1 y la siguiente era m por m menos 1 x a la m menos 2. Haciendo la sustitución en la ecuación diferencial nos va a quedar que puedo hacer un factor común x a la m y va a quedar entonces aquí 4 veces este 4 que aparece aquí. M por m menos 1. M por m menos 1. Más 8 veces m más 1 igual a 0. Entonces ahora omitimos el x a la m y lo que va a ser mi ecuación auxiliar es lo que está dentro del paréntesis. Resolvamos esa ecuación de grado 4, es decir, ¿cómo queda? Queda 4m al cuadrado menos 4m más 8m queda más 4m más 1 igual a 0. Y entonces, ¿qué valores de m aparecen ahí? Tenemos entonces 4, Menos un medio y solamente menos un medio me aparece. es decir, que ambas son menos un medio. Cuando Sí, ocurre eso en menos. la calculadora, es porque ambas son iguales. Es decir, que m1 y Sí, pero m2 Sí. es menos un medio. ¿Sí? Son menos un medio. Es decir, como en la solución general, bueno, la solución de esta ecuación diferencial homogénea, es decir, en última solamente es la particular, ¿no? ¿Cómo es? Entonces será C1, C1 X a la menos un medio, más C2 más C2, X a la menos un medio por el logaritmo natural de X. y ya. Correcto. Bueno, vamos a ver acá los resultados. Y acá tenemos precisamente la forma de la solución. C1x a la menos un medio por C2x a la menos un medio logaritmo natural de x. ¿Bien? Profe, espere un momentico. Digamos, usted saca las derivadas, ¿verdad? Sí. Y usted, digamos, saca como factor común X a la M Sí. y al reemplazarla ahí en la ecuación, bueno, digamos, eh, como es la derivada segunda, lo multiplica por... Ah, ya. No, pero entonces, ¿dónde dejaría ahí de la derivada segunda, dónde dejaría el X a la M menos 2? Lo que pasa es que el x a la m menos 2, observe, yo voy a reemplazar y segunda aquí, ¿cierto? Sí, Acá en esta señor. parte. Entonces, el x a la m menos 2 por x al cuadrado, dejo la base y sumo exponentes. Queda x a la m menos 2 más 2. Es decir, queda x a la m. Ah, ok, ya. Por eso es Ya, que puedo hacer profe. un común x a la m. Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias.
¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con los siguientes casos. Bueno, acá hacen la observación. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la raíz se multiplica, esto se repite más veces, ¿cierto? Se repite más veces. Si se repite cada veces, entonces se multiplican por potencias del logaritmo natural tanto como sea necesario. ¿Bien? Si se multiplica es decir, si se repite 3 veces, entonces llegaríamos hasta el logaritmo natural al cuadrado. Si se repite 5 veces, hasta el logaritmo natural a la 4. Es decir, tantas como sea necesario para no tener repetición. Tenemos un tercer caso. El primer caso era raíces reales distintas. El segundo, raíces reales repetidas. El tercer caso son raíces complejas conjugadas. ¿Y cómo es la forma de las raíces complejas conjugadas? Vamos a ir acá a la parte final. Entonces acá la idea es que nosotros tenemos que las raíces son de la siguiente forma. Son de la forma alfa más beta i. Y también la conjugada, entonces la M2 será alfa menos beta i. ¿Bien? Alfa menos beta i. Entonces, con una de ellas, ¿qué se genera? Con una de ellas se genera esto. X a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x. Observe que el logaritmo natural está dentro del coseno. ¿Bien? Y con la otra se genera x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Es decir, más o menos es parecido a lo que teníamos antes. Si ustedes recuerdan, con una raíz de este estilo, si queríamos una de coeficientes constantes, entonces, ¿cómo era la forma de la solución? Era de la forma e a la alfa, ¿cierto? E a la alfa x, ¿por quién? Por el coseno de beta x, ¿cierto? Entonces, ¿acá en qué cambia? Que en lugar de tener este e a la alfa x, pues vamos a tener potencia de x, porque la forma de la solución ya no es de la forma e a la mx, ¿bien? Entonces, acá, ¿cómo será? Será de esta forma. E a la alfa x, perdón, x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x y x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Acá simplemente lo resumen haciendo un factor común x a la alfa. ¿Bien? Eso se va a hacer cuando tengamos nosotros raíces complejas conjugadas. Entonces veamos este ejemplo. Y en este ejemplo, incluso quieren resolver un PBI. Bueno, entonces analicemos acá directamente el ejemplo. Nuevamente, suponemos que las soluciones de la forma x a la m, calculamos esas derivadas, sustituimos en la ecuación diferencial y me queda esta expresión de acá con un factor común x a la m. De modo que resolviendo eso que está dentro del paréntesis me queda esta ecuación cuadrática. Y pueden revisar ahí en su calculadora con coeficientes 4, menos 4 y 17. Nos salen las raíces 1/2 más 2i y 1/2 menos 2i. ¿Qué es lo que aparece por acá? 1/2 más 2i y 1/2 menos 2i. ¿Correcto? Ahora, teniendo esas raíces, podemos escribir simplemente las soluciones. Tengan en cuenta que el alfa es el valor real y el beta es el valor imaginario, la parte imaginaria del número complejo. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda x a la alfa, ¿cierto? X a la 1/2, C1 coseno de beta, que es 2, logaritmo natural de x, más C2 seno de beta, que es 2, logaritmo natural de x. ¿Bien? Simplemente utilizando el caso que está allí. Bueno, y ahora lo que queda en este ejercicio es aplicar las condiciones iniciales. Estas condiciones, bueno, de hecho son condiciones de frontera. No, perdón, sí son iniciales porque ambos van en una. Son condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales que, bueno, las evaluamos simplemente. Si x vale 1, y vale menos 1. Entonces, haciendo que x valga 1, tenemos logaritmo natural de 1 es 0, ¿cierto? Y seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, es decir, aquí simplemente queda C1 y 1 elevado a la 1/2 es 1, es decir, que queda C1 igual a menos 1. Por acá debe aparecer C1 igual a menos 1.
Y luego entonces hacemos lo propio en la derivada. Es decir, acá tendríamos que calcular la derivada de toda esta expresión, ¿cierto? La derivada de esta expresión y evaluar nuevamente en 1 y igualar a menos un medio. Y bueno, acá dice que C2 haciendo eso vale 0. Y con eso entonces tenemos la solución particular o la solución al PBI. Hay algunos casos que tal vez vale la pena rescatar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros ahora tenemos raíces complejas conjugadas repetidas? ¿Sí? Es decir, ahora no son solamente eh, raíces conjugadas complejas, sino además son repetidas. Entonces, bueno, por acá eh, no hacen el comentario, pero al igual que en coeficientes constantes, si yo tengo una raíz compleja que se repite, vamos a poner por aquí algo. Suponga que, por ejemplo, yo tengo una raíz m1 compleja que se repite y esto es, vamos a poner 1 menos 2i. Supongamos que también voy a tener una m2 que es esta misma. ¿Ven? M1 y M2 son esa misma raíz. Bueno, por ahí tal vez aparecerá una M3, una M4. Tengan en cuenta que si aparece esta, también debe aparecer la conjugada. Siempre. No es opcional. Si aparece esta raíz, también aparecerá la conjugada. Vamos a poner esto así. Pero solamente vamos a escribir, supongamos, lo que se repite en M1 y M2. ¿Qué parte de la solución aportarán esas raíces M1 y M2? Entonces M1 va a aportar la siguiente parte. C1 por x elevado a la alfa, que es 1, x. Y tenemos acá entonces coseno del logaritmo natural, perdón, de 2 veces. Acá no se le pone el signo del logaritmo natural de x. Bien. Y ahora, acá la parte que es nueva. Bueno, para M3, ¿qué se va a generar? Un C3x seno de 2 veces el logaritmo natural. Bien. Pero para esta M2 que se repite, que es igual a M1, ¿qué se genera? Va a generar lo siguiente. Una C2x coseno de 2 veces el logaritmo natural de x, pero como se repite, ¿qué le agrego? Logaritmo natural de x coseno de 2 veces logaritmo natural de x. ¿Bien? Es decir, cuando son reales y se repiten, para quitar las repeticiones yo multiplico por logaritmo natural de x de manera que se quiten esas repeticiones. Pero cuando son complejas y se repiten, pasa exactamente lo mismo. Yo simplemente voy a multiplicar por ¿quién? Voy a multiplicar por el logaritmo natural de x. Y si supongamos que hay una m5 que es igual. Entonces, ¿qué genero con m5? Con m5 será c5x logaritmo natural de x al cuadrado, ¿cierto? Por el coseno de 2 veces logaritmo natural de x. Observen, estoy multiplicando por una potencia de x de manera que se quiten las repeticiones en la misma solución. ¿Bien? Y listo. Esas son ecuaciones de Cauchy-Euler. Ya lo que queda es hacer ejercicios y ver qué pasa en cada caso. Entonces tenemos básicamente 3 casos. Para las raíces reales distintas, entonces se ponen simplemente potencias de x. Cuando tenemos raíces reales que se repiten, para quitar las repeticiones en la solución, multiplico por logaritmo natural. Cuando tengo raíces complejas conjugadas, son de la forma que vimos arriba, x a la alfa por coseno de beta x y x a la alfa por seno de beta x. Y cada uno es por logaritmo, perdón, beta x no, beta logaritmo natural de x. Y cuando tengamos raíces complejas que se repiten, entonces volvemos a hacer lo mismo, multiplicamos por potencia del logaritmo natural. ¿Bien? Vamos a considerar esos 3 casos y bueno, vamos a hacer ejercicios. Es lo que nos queda acá. Entonces, a ver, escojan algunos ejercicios y los hacemos. A ver, escojan uno. Miguel, Miguel sí está. Miguel,
Es que Miguel no está. Está muy callado hoy, Miguel. Precisamente por eso, porque no está. No, no está. Hable Eduard. Le Bueno, tocó a usted, Eduardo. Hola, sí. bueno, a ver, muchachos. Adelante, Miguel. Tenemos, escojamos un ejercicio del 1 al 18. Yo propongo que podamos hacer, no sé, por ejemplo, el 12. 15. El 12 que es de orden 2 y el 15 que es de orden 3, o hacemos el 17 que es de orden 4. El 18 es de orden 4, sí. Bueno, si quieren hagamos el 18. Ustedes siempre, si les digo del 1 al 20, escogen el 20. No sé por qué. Y en muchos cursos pasa lo mismo. Profe, Escogen un ejercicio del 1 al 20 y ustedes creen que el más difícil es el 20 y es... profe, una pregunta. Sí, señor. Digamos ahí la 17. Esa no sería con este método, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque no tiene, digamos, el x al cubo. Aquí donde está y' 3 veces, debe estar x al cubo, ¿no? Pero Pero podría se puede multiplicar multiplicar. toda la ecuación por x al cubo. Si usted Hagamos observa, el 17, profe. si usted Ah, listo. observa, tampoco está para la cuarta derivada no está el x a la 4. Pero si yo multiplico por x al cubo, me queda entonces x a la Ah, cuarta derivada, ¿cierto? Más 6 veces x al cubo por tercera derivada. listo, sí, sí. Igual a 0. Entonces ya recoché una. Bueno, dice por ahí Julián Alarcón levantó la mano. ¿Qué nos quiere preguntar, Julián? No, profe, estaba pensando lo que decía Eduard. Bueno, precisamente Profe, lo que pasa es que claro, no siempre nos van a dar la ecuación de Cauchy-Euler con la forma de Cauchy-Euler, ¿no? Como pasaba en Cada el forma examen es la anterior, las que eran lineales no siempre nos las daban en la forma que se fuera evidente que era lineal, o las exactas, ¿cierto? Había que buscar la forma para poder resolverlo. Lo mismo va a pasar aquí. Si de pronto al principio puede que no tenga la forma de Cauchy-Euler, pero puede hacer uno alguna manipulación y ahora ya tiene la forma de Cauchy-Euler, bueno, la resuelve. profe, Cauchy-Euler solo son para ecuaciones homogéneas. No. Bueno, de hecho, a ver, resolvamos alguna del 19 al 24. Observen que del 19 al 24 son Cauchy-Euler no homogéneas. Escojan una. Pero ¿cómo se hace con la parte no homogénea? Igual que la otra. Como dice aquí, por variación de parámetros. Ah, Con lo del tema anterior. O sea, Pues escojamos una y hagámosla. con lo del método de Cauchy-Euler, yo lo que voy a resolver es la parte homogénea. La parte no homogénea la resuelvo con variación de parámetros. Es que la variación de parámetros solamente necesito las funciones ¿las funciones de qué? De lo que viene siendo el conjunto fundamental de soluciones que estoy calculando, ¿cierto? Y trabajar con la ecuación diferencial para identificar mi función f de x y resolver. A ver, entonces escojan uno del 19 al 24. El 19, profe. Bueno, el 19. Listo. Vamos a empezar entonces con esos tres. Bueno, empiecen a resolver esos 12, 18 y 19. Fueron los escogidos. Vayan trabajando en el 12 y en el 18 y ya los resolvemos. En unos 4 minutos se nos termina la llamada, entonces vayan trabajando en eso y cuando recuperemos la llamada empezamos a resolverlos aquí entre todos. ¿Listo?